Nuestra frase tonta del juego mantuvo vivo a mi hijo. Tenía 28 años cuando mi hijo Alejandro inventó lo que llamó el lenguaje secreto de superhéroes, porque acababa de ver su primera película de Los Vengadores y decidió que nuestra familia necesitaba códigos de emergencia como los que usaban los héroes. Tenía 6 años con una imaginación desbordante y una obsesión por todo lo que involucrara misiones secretas o mensajes ocultos. Me pareció adorable cuando pasó toda una tarde de sábado, creando elaboradas señales con las manos y frases en clave que insistió en que todos memorizáramos para emergencias familiares. Mi esposa Carmen puso los ojos en blanco, pero participó porque Alejandro estaba tan emocionado con su creación que apenas podía contenerse. El sistema que Alejandro diseñó era sorprendentemente sofisticado para un niño de primer grado. Comprar helado significaba peligro o algo anda mal. Ir a ver a la abuela Teresa significaba pedir ayuda inmediatamente, aunque no tuviéramos una abuela Teresa. El perro necesita un baño significaba estoy herido o alguien me está lastimando. Mamá está haciendo espaguetis esta noche significaba tengo miedo, pero no puedo decir por qué abiertamente. Papá está trabajando hasta tarde, otra vez significaba me están llevando a algún lugar donde no quiero ir. La frase de seguridad que significaba que todo estaba realmente bien era tío Miguel viene de visita, refiriéndose al hermano de Carmen que vivía lejos y nunca visitaba sin avisar. Practicamos el código religiosamente durante meses, porque Alejandro lo trataba como el juego más importante del mundo. Deslizaba frases en clave en las conversaciones de la cena y esperaba a ver si Carmen y yo respondíamos con las señales apropiadas. Durante los viajes en auto a la escuela, nos probaba diciendo que pensaba que deberíamos comprar helado más tarde. Y teníamos que demostrar que recordábamos que eso significaba peligro preguntando si tío Miguel venía de visita en su lugar. Si olvidábamos las respuestas correctas, Alejandro comenzaba explicaciones elaboradas sobre cómo los superhéroes siempre tenían que estar listos para emergencias y que nuestra familia necesitaba estar preparada para cualquier cosa. Lo que comenzó como juego infantil se volvió mortalmente serio solo 2 meses después de que Alejandro cumpliera 7 años, cuando nuestro nuevo vecino, señor López, se mudó a la casa de al lado. Estaba en los 50 años, recién divorciado, y parecía excesivamente interesado en conocer a nuestra familia, especialmente a Alejandro. Al principio, su atención parecía inofensiva, solo un hombre solitario tratando de hacer amigos en un nuevo barrio. Saludaba entusiastamente cada vez que nos veía, se ofrecía a ayudar con el trabajo del jardín y siempre tenía dulces o pequeños juguetes para darle a Alejandro cuando se cruzaban. Pero en cuestión de semanas, el comportamiento de López comenzó a intensificarse de maneras que me ponían la piel de gallina. Comenzó a programar sus actividades al aire libre para coincidir con Alejandro, jugando en nuestro patio trasero, encontrando excusas para inclinarse sobre la cerca y involucrar a mi hijo en conversaciones que duraban más de lo apropiado. Hacía preguntas detalladas sobre el horario escolar de Alejandro, sus actividades favoritas, y si alguna vez se sentía solo cuando Carmen y yo estábamos en el trabajo. Las preguntas parecían inocentes individualmente, pero juntas formaban un patrón que me hacía sentir profundamente incómodo. La primera advertencia codificada llegó durante una barbacoa del sábado por la tarde, cuando López se autoinvitó y arrinconó a Alejandro cerca de nuestro portón trasero. Estaba adentro recogiendo platos cuando Alejandro irrumpió por la puerta de la cocina y mencionó casualmente que realmente estaba pensando en comprar helado. Luego se detuvo y agregó que tío Miguel probablemente no vendría hoy, pero tal vez deberíamos llamarlo de todos modos. Las señales mixtas me enviaron escalofríos por la espalda cuando me di cuenta de que Alejandro estaba tratando de decirme que algo andaba mal, pero no estaba seguro si calificaba como peligro genuino. Cuando lo presioné suavemente sobre lo que había pasado afuera, Alejandro reveló que López había estado haciendo preguntas extrañas sobre su cuerpo y si había comenzado a desarrollar vello en lugares privados. El vecino también había sugerido que Alejandro podría querer ir a su casa alguna vez para ver su colección de cómics vintage, pero solo cuando sus padres no estuvieran porque los adultos no entenderían lo especiales que eran estos cómics particulares. López incluso había ofrecido tomar fotos de Alejandro leyendo los cómics para que pudiera recordar cuáles eran sus favoritos. Inmediatamente salí y confronté a López, quien aún estaba merodeando cerca de nuestra cerca, a pesar de que Alejandro había huido adentro. Cuando le dije que sus preguntas eran inapropiadas y que necesitaba dejar a mi hijo en paz, el comportamiento de López cambió completamente. Su máscara amigable se resbaló cuando afirmó que estaba reaccionando exageradamente a conversaciones vecinales inocentes y que claramente tenía una mente sucia para interpretar sus preguntas como algo más que interés cariñoso en el desarrollo de Alejandro. Me acusó de ser paranoico y sugirió que Alejandro podría haber malentendido preguntas inofensivas sobre deportes escolares y estirones de crecimiento. Pero su reacción defensiva y la forma en que no podía mantener contacto visual me convencieron de que la advertencia codificada de Alejandro había sido precisa. Prohibí a López nuestra propiedad y le dije a Alejandro que nunca estuviera solo con él. Pero el comportamiento de nuestro vecino solo se intensificó. En cuestión de días, comenzó lo que equivalía a vigilancia de nuestra familia, posicionándose para observar nuestras rutinas diarias mientras mantenía la pretensión de actividades vecinales normales. López comenzó a aparecer en la parada del autobús cada mañana, cuando Alejandro esperaba el transporte escolar, siempre con excusas convenientes sobre revisar su buzón o caminar a la tienda de la esquina. Se posicionaba donde podía observar a Alejandro
interactuando con otros niños, a veces tomando fotos con su teléfono que decía eran deformaciones de nubes interesantes o paisajismo del barrio. Cuando otros padres notaban su comportamiento acechante, López los involucraba en conversaciones amigables mientras mantenía sus ojos en Alejandro, haciendo difícil para cualquiera señalar su obvia vigilancia sin parecer paranoicos. La situación se intensificó cuando López comenzó a dejar regalos en nuestro buzón, específicamente dirigidos a Alejandro. Barras de chocolate, cómics, pequeñas figuras de acción y cartas coleccionables aparecían cada pocos días, cada uno acompañado de notas, elogiando la inteligencia, apariencia o comportamiento de Alejandro. Los mensajes siempre estaban firmados, tu amigo especial, señor L., e incluían comentarios sobre lo guapo y maduro que era Alejandro, y que merecía cosas bonitas. Cuando tiraba los regalos, López le preguntaba directamente a Alejandro si los había disfrutado, poniendo a mi hijo en la posición incómoda de tener que mentir o explicar por qué no podía aceptar regalos de vecinos. Alejandro comenzó a usar nuestro lenguaje codificado más frecuentemente, mencionando helado o espaguetis cada vez que López se acercaba a él o lo hacía sentir incómodo. Los mensajes se estaban volviendo más urgentes con Alejandro, incorporando frases codificadas en cada conversación cuando López había estado cerca. Mencionaba que el perro realmente necesitaba un baño después de pasar por la casa de López, o sugería que mamá debería hacer espaguetis para la cena cuando había visto a nuestro vecino observándolo por la ventana. El momento decisivo llegó cuando Alejandro comenzó a tener pesadillas sobre López, irrumpiendo en nuestra casa por la noche y llevándoselo. Se despertaba gritando y corría a nuestro dormitorio. Luego pasaba todo el día siguiente incorporando casualmente frases codificadas en cada conversación. Mamá definitivamente debería hacer espaguetis esta noche. Se convirtió en su forma de decir que tenía miedo, pero no podía explicar por qué. El perro realmente necesita un baño. Significaba que se sentía inseguro incluso en nuestra propia casa. Tal vez deberíamos comprar helado después de la escuela. Era su súplica para que lo recogiera en lugar de dejarlo caminar solo a casa donde López podría interceptarlo. Instalé cámaras de seguridad alrededor de nuestra propiedad, después de que Alejandro mencionara comprar helado 3 veces en una mañana, y las grabaciones revelaron que López, efectivamente, estaba observando nuestra casa obsesivamente. Las cámaras lo captaron, parado en su patio por la noche, mirando directamente a la ventana del dormitorio de Alejandro durante horas seguidas. Durante el día, se acercaba a nuestra cerca cuando pensaba que nadie estaba en casa, espiando nuestro patio trasero y tomando fotos de áreas donde jugaba Alejandro. Había posicionado sillas de jardín en su propiedad para maximizar su vista hacia nuestra casa, creando lo que equivalía a un puesto de vigilancia disfrazado como área de relajación al aire libre. La evidencia grabada era lo suficientemente perturbadora, pero empeoró cuando descubrí que López había estado siguiendo a Alejandro a la escuela. La vigilancia en la parada del autobús había escalado a él realmente manejando detrás del autobús escolar, estacionándose frente a la escuela primaria y observando a los niños durante el recreo desde su auto. Otros padres habían notado al extraño hombre que aparecía en eventos escolares y parques infantiles, pero era cuidadoso de mantener suficiente distancia para que su comportamiento pareciera inquietante, en lugar de obviamente criminal. Cuando confronté a López con la evidencia en video de su vigilancia, su fachada de vecino amigable se desplomó completamente. Se volvió agresivo y amenazante, afirmando que estaba acosando a un hombre inocente, que solo trataba de ser una influencia positiva en el barrio. Desvarió sobre lo ingratos que eran los padres modernos por el genuino apoyo comunitario y lo sospechosos que todos se habían vuelto sobre las amistades naturales entre adultos y niños. Su transformación de vecino servicial a depredador agresivo fue aterrador de presenciar, especialmente sabiendo que había estado apuntando a mi hijo de 7 años. Fue entonces cuando López hizo su primer movimiento directo. Comenzó a acercarse a Alejandro en la escuela, afirmando ser un amigo de la familia autorizado para recogerlo para citas dentales o emergencias familiares que requerían atención inmediata. Alejandro usó nuestro sistema codificado para alertar a su maestra mencionando que su papá estaba trabajando hasta tarde otra vez y preguntando si ella pensaba que tío Miguel podría venir de visita en su lugar. Afortunadamente, la señora Rodríguez había sido informada sobre las preocupaciones de seguridad de nuestra familia después de que hablé con la administración escolar sobre el comportamiento de López. La señora Rodríguez inmediatamente me llamó mientras mantenía a Alejandro en su aula, reportando que López estaba en la oficina principal exigiendo llevarse a mi hijo a casa debido a una supuesta emergencia familiar. Le dijo a la secretaria de la escuela que Carmen había tenido un accidente automovilístico y estaba siendo llevada de urgencia al hospital, y que yo estaba atrapado en una reunión de negocios importante y lo había llamado para recoger a Alejandro como favor. La historia era elaborada y convincente, completa con lágrimas falsas y llamadas urgentes a hospitales imaginarios. Cuando llegué a la escuela en 10 minutos, López aún estaba en la oficina discutiendo con administradores sobre su derecho a ayudar a familias vecinas durante situaciones de crisis. Insistía que los padres de Alejandro le habían dado permiso para proporcionar transporte de emergencia y que la escuela estaba poniendo a un niño en peligro al negarse a liberarlo a un amigo de familia confiable. Incluso produjo mensajes de texto falsos, supuestamente míos, pidiéndole que recogiera a Alejandro debido a la emergencia familiar. Las cámaras de seguridad de la escuela revelaron que López había estado vigilando el campus durante semanas,
aprendiendo los horarios y procedimientos diarios lo suficientemente bien como para cronometrar perfectamente su intento de secuestro. Sabía qué puertas típicamente estaban desbloqueadas cuando terminaban las clases, y cómo navegar el edificio sin atraer atención del personal que podría reconocerlo como visitante no autorizado. Su plan había sido sofisticado y paciente, esperando la oportunidad perfecta para llevarse a Alejandro bajo el pretexto de ayudar con una emergencia familiar. La policía arrestó a López inmediatamente por cargos de intento de secuestro, pero la búsqueda en su casa reveló el verdadero alcance de su obsesión con Alejandro. Encontraron cientos de fotografías de mi hijo tomadas durante varios meses, notas detalladas sobre las rutinas diarias de nuestra familia, mapas de las rutas caminantes de Alejandro hacia y desde la escuela, y diarios perturbadores documentando las fantasías de López sobre desarrollar una relación especial con él. Las paredes de su dormitorio estaban cubiertas con fotos de Alejandro jugando en nuestro patio trasero, esperando el autobús y participando en actividades escolares. Aún más perturbador fue el descubrimiento de un plan detallado para secuestrar a Alejandro, incluyendo contingencias para diferentes escenarios y ubicaciones donde podría ser llevado sin ser detectado. López había investigado cabañas aisladas en bosques estatales cercanos, estudiado libros de psicología infantil sobre ganar confianza y cumplimiento, y comprado restricciones, sedantes y otros materiales que sugerían que tenía la intención de mantener a Alejandro cautivo por periodos prolongados. La evidencia indicaba que el intento de recogida escolar era solo una de varias estrategias de secuestro que había estado desarrollando. La investigación también descubrió que López era un delincuente sexual registrado llamado David Kruger, quien había estado viviendo bajo identidad falsa desde mudarse a nuestro barrio. Su verdadera historia criminal incluía convicciones por abuso infantil en 2 estados diferentes, y había estado usando documentación falsificada para rentar casas en barrios familiares donde podía tener acceso a víctimas potenciales. Nuestro caso se convirtió en parte de una investigación federal más amplia sobre sus actividades en un área de 1900 más 5 estados. Durante la investigación expandida, agentes federales descubrieron que López no había estado trabajando solo. Era parte de una red organizada de depredadores que compartían información sobre víctimas potenciales y coordinaban sus actividades para evitar detección por las autoridades. La red incluía más de 20 individuos en múltiples estados, todos especializados en apuntar a niños de perfiles demográficos específicos que coincidían con la edad, apariencia y situación familiar de Alejandro. Agentes del FBI encontraron comunicación extensa entre López y otros miembros de la red, discutiendo específicamente a Alejandro, incluyendo fotografías, información personal y discusiones estratégicas sobre los mejores enfoques para tener acceso a él. La red había estado monitoreando a nuestra familia durante meses, con diferentes miembros tomando turnos para observar nuestras rutinas e identificar vulnerabilidades que podrían ser explotadas para intentos de secuestro. Incluso habían investigado los horarios de trabajo míos y de Carmen, las actividades después de la escuela de Alejandro y nuestras relaciones familiares extendidas. La revelación de que Alejandro había sido el objetivo de una conspiración criminal organizada en lugar de solo un vecino perturbado fue absolutamente aterrador. El sistema de lenguaje codificado que había comenzado como juego de la infancia había literalmente salvado su vida al permitirle comunicar peligro en situaciones donde la comunicación directa podría haberlo hecho un objetivo más atractivo. Los miembros de la red habían estado buscando niños que parecieran aislados o incapaces de reportar comportamiento sospechoso, y la habilidad de Alejandro para pedir ayuda lo había marcado como demasiado riesgoso para sus operaciones. Con López bajo custodia, los miembros restantes de la red inicialmente se retiraron, pero investigadores federales nos advirtieron que podrían tratar de completar lo que López había comenzado. La red había invertido tiempo y recursos significativos en apuntar a Alejandro, y podrían ver su escape exitoso como un desafío a su reputación y seguridad operacional. Se nos aconsejó mantener medidas de seguridad elevadas, mientras el FBI trabajaba para identificar y arrestar a los conspiradores restantes. Alejandro continuó usando nuestro lenguaje codificado frecuentemente durante este periodo, indicando que se sentía observado e inseguro, incluso con López encarcelado. Mencionaba comprar helado cuando autos desconocidos permanecían cerca de nuestra casa. Sugería que el perro necesitaba un baño cuando extraños le hacían preguntas sobre su familia, e incorporaba referencias de espaguetis en conversaciones cuando notaba a la misma persona en múltiples ubicaciones durante varios días. Su vigilancia demostró estar justificada cuando la vigilancia reveló que otros miembros de la red efectivamente continuaban monitoreando a nuestra familia. Las nuevas amenazas eran más sofisticadas que la vigilancia amateur de López, involucrando personas con entrenamiento profesional en contravigilancia y técnicas de secuestro. Usaban diferentes vehículos, cambiaban su apariencia regularmente y coordinaban sus actividades para evitar crear patrones obvios que podrían alertar a las autoridades. Las advertencias codificadas de Alejandro eran a menudo la primera indicación de que nuevos operativos estaban en el área, permitiéndonos ajustar nuestras medidas de seguridad y alertar a investigadores federales sobre amenazas emergentes. 3 meses después del arresto de López, la situación escaló dramáticamente cuando Alejandro no llegó a casa de la escuela a tiempo. Había estado caminando con amigos cuando una camioneta se detuvo junto a ellos y 2 hombres intentaron agarrarlo. Alejandro logró liberarse y correr,
pero sus amigos estaban demasiado conmocionados y asustados para proporcionar descripciones útiles de los atacantes o su vehículo. Cuando finalmente llegó a casa, estaba usando cada frase codificada que podía recordar simultáneamente, indicando peligro máximo y solicitando ayuda inmediata. El intento de secuestro desencadenó una respuesta masiva de las autoridades con agentes del FBI, coordinando con la policía local para establecer vigilancia protectiva alrededor de nuestra familia y la escuela de Alejandro. Rastrearon la camioneta a una compañía de renta que había sido usada por asociados conocidos de la red de López, confirmando que el ataque estaba directamente conectado con nuestro papel en exponer sus operaciones depredadoras. El mensaje era claro. Tenían la intención de terminar lo que López había comenzado sin importar la atención aumentada de las autoridades. Alejandro fue puesto bajo custodia protectiva, mientras investigadores trabajaban para identificar y arrestar a los miembros restantes de la red. La Casa Segura era un hogar suburbano sin características distintivas, atendido por alguaciles federales especializados en proteger testigos y víctimas niños. Alejandro se quedó allí durante 2 semanas, comunicándose conmigo y con Carmen a través de líneas telefónicas seguras, mientras agentes desmantelaban la organización criminal que había apuntado a nuestra familia. Nuestro lenguaje codificado demostró ser invaluable durante este periodo, permitiendo a Alejandro comunicar su estado emocional y preocupaciones inmediatas de seguridad sin revelar información sensible que podría comprometer la investigación en curso. La separación fue agonizante para todos nosotros, especialmente porque no podíamos estar físicamente presentes para consolar a Alejandro durante el periodo más peligroso de su joven vida. Usaba nuestras frases codificadas durante llamadas supervisadas para hacerme saber cómo estaba lidiando con el aislamiento y miedo, mientras yo trataba de proporcionar tranquilidad y apoyo emocional sin poder sostenerlo o proporcionar consuelo físico directo. Carmen y yo nos turnamos haciendo estas llamadas, manteniendo conexión con Alejandro, mientras agentes federales trabajaban las 24 horas para eliminar las amenazas contra él. La operación federal culminó en redadas coordinadas en 7 estados, resultando en el arresto de 23 individuos conectados con la red depredadora de López. Varios de ellos fueron encontrados con materiales de vigilancia detallados sobre nuestra familia, incluyendo fotografías actuales, datos de rastreo GPS y planes elaborados de secuestro que involucraban llevar a Alejandro a un complejo remoto en otro estado. La investigación reveló que habían estado preparándose durante meses para secuestrarlo, viendo su captura como esencial para mantener la reputación de su organización y disuadir a otros testigos potenciales de cooperar con las autoridades. Durante las redadas, agentes descubrieron que la red había estado operando por más de una década, secuestrando y traficando exitosamente a docenas de niños por todo el país. Desarrollaron métodos sofisticados para identificar objetivos vulnerables, infiltrar comunidades y ejecutar secuestros que dejaron evidencia mínima para que las autoridades siguieran. Alejandro había sido seleccionado como objetivo, no solo por su edad y apariencia, sino porque su perfil psicológico sugería que sería obediente e improbable que intentara escapar una vez capturado. La evidencia confiscada durante las redadas incluyó expedientes detallados sobre cientos de niños que habían sido identificados como objetivos potenciales, con el archivo de Alejandro entre los más completos. Documentaron sus rutinas diarias, rasgos de personalidad, relaciones familiares e incluso vulnerabilidades psicológicas que podrían ser explotadas durante el cautiverio. El nivel de planificación e investigación fue aterrador, revelando qué tan cerca habían estado de ejecutar exitosamente su plan de secuestro antes de que nuestro sistema de lenguaje codificado interrumpiera sus operaciones. Con la red desmantelada y sus miembros bajo custodia federal, Alejandro finalmente pudo regresar a casa, pero meses de vivir bajo amenaza constante lo habían cambiado de maneras que requerirían años de terapia especializada para abordar. Continuó usando nuestro lenguaje codificado compulsivamente, incapaz de sacudirse la hipervigilancia que lo había mantenido vivo durante la crisis, pero ahora interfería con su habilidad para relajarse y disfrutar actividades normales de la infancia. Cada extraño, sonido inusual o evento inesperado desencadenaba advertencias codificadas sobre peligros potenciales. El trauma se manifestó de varias maneras, más allá de la comunicación codificada constante. Alejandro desarrolló ansiedad severa sobre estar solo, incluso en nuestra propia casa. Con múltiples sistemas de seguridad activos, no podía dormir sin revisar cerraduras y ventanas múltiples veces cada noche. Se volvió sospechoso de cualquiera que mostrara interés en él, incluyendo maestros, entrenadores y otros padres de niños que trataban de involucrarlo en interacciones sociales normales. El niño alegre y sociable de 7 años había sido reemplazado por un niño hipervigilante que veía el mundo como fundamentalmente peligroso. Carmen y yo buscamos terapia especializada para niños que habían experimentado amenazas prolongadas e intento de secuestro, trabajando con profesionales que entendían cómo el peligro constante podía afectar cerebros en desarrollo y desarrollo social. Alejandro necesitaba aprender técnicas para manejar hipervigilancia y ansiedad, mientras gradualmente reconstruía su habilidad para confiar que estaba genuinamente seguro en ambientes normales. El lenguaje codificado permaneció como una parte importante de la comunicación de nuestra familia, pero necesitaba evolucionar para abordar sanación emocional en lugar de solo preocupaciones de seguridad física.
El proceso terapéutico reveló que Alejandro había internalizado una cantidad enorme de estrés y responsabilidad durante los meses cuando había sido apuntado por una red criminal sofisticada. Se sentía responsable de proteger no solo a sí mismo, sino a toda nuestra familia, usando comunicación codificada para alertarnos sobre amenazas mientras trataba de mantener algún parecido de actividades y relaciones normales de la infancia. La carga de vigilancia constante había sido agotadora y aislante, dejándolo con síntomas de trauma que requerirían tratamiento y apoyo continuos durante años por venir. La recuperación involucró expandir gradualmente la zona de confort de Alejandro, mientras respetábamos su necesidad de medidas de seguridad y herramientas de comunicación. Nuestro sistema de lenguaje codificado permaneció activo, pero evolucionó para incluir frases para estados emocionales, progreso terapéutico y situaciones sociales que se sentían abrumadoras. Revisar el clima se convirtió en la forma de Alejandro de decir que estaba teniendo flashbacks o memorias intrusivas. Alimentar a los pájaros significaba que se sentía abrumado por multitudes o ruido. Regar las plantas indicaba que necesitaba tranquilidad extra sobre seguridad familiar y medidas de seguridad. Los procedimientos legales contra los miembros de la red fueron extensos, con juicios abarcando múltiples jurisdicciones e involucrando testimonio de docenas de víctimas y sus familias. Alejandro tuvo que proporcionar testimonios sobre sus experiencias, describiendo cómo el sistema de comunicación codificada de nuestra familia le había permitido pedir ayuda en situaciones donde comunicación normal podría haber escalado el peligro que enfrentaba. Su compostura e inteligencia impresionaron a fiscales y jueces, que notaron que su habilidad para comunicarse encubiertamente probablemente había prevenido múltiples secuestros exitosos. Durante su testimonio, Alejandro demostró varias de nuestras frases codificadas y explicó cómo había aprendido a incorporarlas en conversación aparentemente normal cuando se sentía amenazado o inseguro. El jurado estuvo visiblemente conmovido por su recuento detallado de eventos y su habilidad para articular cómo el lenguaje codificado había funcionado como herramienta de supervivencia durante meses de vigilancia e intento de secuestro. Los fiscales argumentaron que sin el sistema de comunicación de emergencia de nuestra familia, Alejandro probablemente habría sido secuestrado exitosamente y potencialmente asesinado por la red criminal. Todos los 23 miembros de la red recibieron sentencias federales largas, con varios enfrentando cadena perpetua por sus roles en múltiples secuestros de niños, operaciones de tráfico y cargos de conspiración. El juez que presidió el juicio principal elogió el valor de Alejandro al testificar y notó que el sistema de comunicación innovador de su familia había sido crucial para exponer y desmantelar una organización criminal que había operado sin detección durante años en múltiples estados. La atención mediática alrededor del caso trajo reconocimiento nacional al concepto de sistemas de comunicación de emergencia familiar, con expertos en seguridad infantil recomendando que todas las familias desarrollen lenguaje codificado para situaciones de crisis potenciales. Alejandro y yo fuimos invitados a hablar en conferencias y talleres sobre desarrollo de estos sistemas, aunque fuimos cuidadosos de proteger su privacidad mientras compartíamos información que podría ayudar a otras familias a proteger a sus hijos de amenazas similares. Pero incluso con todos los depredadores encarcelados y la red desmantelada, Alejandro continuó luchando con los efectos duraderos de trauma y amenaza prolongados. Había estado viviendo en un estado de alerta constante por tanto tiempo que las experiencias normales de la infancia se sentían peligrosas e impredecibles. Actividades simples como jugar en el patio trasero, caminar a la casa de un amigo o participar en eventos escolares requerían planificación extensa y medidas de seguridad que otras familias daban por sentado. El lenguaje codificado que había salvado la vida de Alejandro se convirtió tanto en una herramienta para sanación como en un recordatorio del trauma que había experimentado. Trabajamos con terapeutas para modificar gradualmente el sistema, reduciendo la frecuencia de frases relacionadas con peligro, mientras expandíamos señales de apoyo emocional y consuelo. Tío Miguel viene de visita. Evolucionó de significar todo está seguro a te amo y estás protegido. Nuevas frases emergieron orgánicamente mientras Alejandro procesaba sus experiencias y desarrollaba mecanismos de afrontamiento más saludables. Años de terapia ayudaron a Alejandro a desarrollar estrategias para manejar ansiedad e hipervigilancia mientras mantenía conciencia apropiada de preocupaciones genuinas de seguridad. Aprendió a diferenciar entre respuestas de trauma y amenazas reales, gradualmente reconstruyendo su habilidad para involucrarse con el mundo sin miedo constante de secuestro o daño. El proceso fue lento y a veces frustrante, pero la resistencia e inteligencia de Alejandro lo ayudaron a recuperarse más completamente que muchos sobrevivientes de trauma de su edad. La experiencia también fortaleció nuestras relaciones familiares de maneras inesperadas. Carmen y yo aprendimos a comunicarnos más efectivamente sobre temas difíciles, desarrollamos mejores estrategias para apoyar a Alejandro a través de desafíos continuos, y ganamos apreciación por la seguridad cotidiana que la mayoría de familias nunca considera. El lenguaje codificado que comenzó como juego de la infancia había evolucionado en un sistema sofisticado para mantener conexión y proporcionar apoyo durante el periodo más difícil de nuestras vidas. Hoy, Alejandro es un adolescente que aún ocasionalmente usa elementos de nuestro lenguaje codificado original,
aunque ahora es más a menudo para apoyo emocional que para comunicación de emergencia. Mencionará comprar helado cuando está teniendo un mal día y necesita atención extra, o sugerirá que tío Miguel podría venir de visita cuando quiere tranquilidad sobre estabilidad y amor familiar. El sistema que una vez salvó su vida se ha convertido en una forma para él de mantener conexión con su infancia mientras navega los desafíos normales del desarrollo adolescente. La red criminal que apuntó a Alejandro fue completamente desmantelada, sin miembros activos conocidos, permaneciendo en libertad. López murió en prisión federal 2 años después de su condena, atacado por otros reclusos que se enteraron de sus crímenes contra niños. La investigación y procesamiento se convirtió en un caso histórico en el enfoque de las autoridades federales hacia redes depredadoras organizadas, llevando a nuevas estrategias para identificar e interrumpir estas operaciones antes de que los niños pudieran ser dañados. Nuestra frase tonta del juego mantuvo vivo a mi hijo durante los meses más peligrosos de su infancia, permitiéndole comunicar amenazas y solicitar ayuda en situaciones donde comunicación normal podría haberlo hecho un objetivo más atractivo para depredadores sofisticados. El lenguaje codificado que comenzó como fantasía de superhéroe se convirtió en una herramienta de supervivencia del mundo real que protegió a Alejandro de secuestro, tráfico y potencialmente asesinato a manos de una organización criminal que había victimizado exitosamente a docenas de otros niños. Para ver qué pasó cuando López hizo su movimiento, la historia completa está en mi canal y enlazada abajo.